Buen día, tarde o noche en donde te encuentres. Yo soy Jennifer Val, yo soy especialista en coaching personal y profesional y estoy aquí para poder continuar con el mini curso que veníamos siguiendo. No habíamos quedado en tipos de problemas de aprendizaje y precisamente ya estábamos por entrar al tema de la memoria secuencial auditiva. Vamos a hablar un poco del concepto, la memoria, los mensajes en el cerebro, las evaluaciones, algo de las dificultades, patologías y por último, recomendaciones. Así que comencemos a entrar en materia. El lenguaje forma parte de un proceso de aprendizaje muy complejo. Para desarrollar un correcto aprendizaje del lenguaje son necesarias varias habilidades y entre ellas la memoria juega un papel fundamental, ¿no? La capacidad memorística es fundamental para recordar lo que oímos y poder aprenderlo y repetirlo. Tanto la memoria como la atención son las habilidades que permitirán afianzar el aprendizaje verbal del lenguaje para posteriormente poder acceder a otros escenarios más complejos como la lectoescritura. Así que bueno, conozcamos más acerca de la memoria secuencial auditiva. La memoria es la capacidad de almacenar y recuperar eficazmente la información que hemos recibido por los órganos de los sentidos. Su almacén está en la corteza cerebral. La memoria a largo plazo reside en una estructura que se llama hipocampo. Y la memoria a corto plazo, o sea, aquello que olvidamos y rápidamente porque no lo necesitamos para siempre, todo esto reside en el córtex prefrontal. La memoria auditiva es la capacidad de almacenar y recordar la información que se presenta de forma oral de manera secuencial. Se define como la capacidad y habilidad para recordar y repetir series de estímulos, estos sonoros, claro, ya sean palabras o frases, ¿no? De diferentes longitud y en el orden exacto. Un fallo en la memoria auditiva puede implicar una dificultad la comprensión del lenguaje oral. Del mismo modo, una dificultad en esta área podría afectar el proceso de adquisición de la lectoescritura, donde la memoria verbal pues juega un papel muy importante. ¿Cómo funciona el cerebro cuando recibe un mensaje? El mensaje o las palabras que llegan a nosotros por la vía auditiva se almacenan para poder posteriormente codificarse y analizarse. El cerebro emite una respuesta al estímulo auditivo, ya sea verbal o motora. En el caso de que la respuesta sea verbal, la memoria auditiva, si funciona correctamente, nos ayuda a elaborar correctamente una frase con las palabras adecuadas, ya palabras que el cerebro ya ha almacenado previamente, fruto del proceso de aprendizaje del lenguaje. ¿Y cómo se relaciona con la lectoescritura entonces? Para que una palabra escrita se almacene en nuestro cerebro, es necesario reconocer cada uno de los sonidos que la componen y realizar una correcta codificación de la misma. Un fallo en la memoria auditiva puede causar una mayor dificultad para este proceso de almacenaje. La evaluación de la memoria secuencial auditiva. Vamos a hablar un poco sobre esto también. Los logópedas pueden evaluar esta parte de la memoria para descifrar las causas de un problema de lenguaje. Se pasan unas pruebas estandarizadas que evalúan de forma objetiva esta habilidad. Consisten en la repetición de ítems o palabras que se presentan oralmente de forma secuencial y cada vez de mayor dificultad. Si se detecta algún problema en la memoria secuencial auditiva, podemos trabajarla con diferentes ejercicios y diferentes tareas. ¿Qué dificultades plantea la alteración en la memoria secuencial auditiva? Las personas con algún tipo de discapacidad auditiva pueden tener afectada este tipo de memoria. Esto les genera dificultades para recordar la codificación auditiva de sonidos o palabras. Además, solo son capaces de entender los estímulos auditivos cuando están en modo de escucha activa. Pueden
digamos que representar un problema muy importante para estas personas, recordar la secuencia correcta de una historia, el orden de los días de la semana o los meses del año, no recordar números de teléfono o deletrear palabras. Cuando un niño experimenta dificultades en la memoria secuencial auditiva, es muy probable que presente menor rendimiento escolar. También se pueden presentar o también podemos observar dificultades como en recordar órdenes verbales, en reproducir series auditivas después de escucharlas, ¿no? Van a tener dificultad en recordar los hechos del día o de la semana anterior en el orden correcto. También tendrán dificultad en recordar la secuencia correcta de una historia, el poema, la canción o cuento que ha escuchado. También en el almacenamiento y recuperación de la información. Tendrá dificultad en recordar el orden de los días de la semana, las estaciones y los meses del año, como también en el deletreo oral de las palabras o números de teléfono. Pero también hay que considerar que existen patologías y trastornos asociados a problemas en la percepción auditiva. La alteración de la percepción auditiva puede venir dada por diversos problemas a diferentes niveles. La incapacidad de percibir sonidos o una tara en este proceso es lo que se conoce como sordera. Esta puede ser provocada por el daño en los órganos receptores o en las vías que llevan la información al cerebro, ¿no? O también a áreas cerebrales dedicadas a la audición, o sea, la sordera cortical, ¿no? Pero no obstante, la percepción no es un proceso unitario. Hay daños más específicos como el ictus o los traumatismos cráneoencefálicos. Estos pueden alterar de manera concreta cada uno de los procesos antes ya explicados. Los trastornos de este tipo vienen dados por daños selectivos en las áreas cerebrales, ¿no? Encargadas de los procesos alterados. La fascia de Wernicke o sensorial hace referencia a la incapacidad de comprender el lenguaje, o sea, la sensación de un paciente con este trastorno sería la de escuchar un idioma desconocido. En cambio, la agnosia auditiva es la incapacidad de reconocer un objeto mediante el oído, y tratándose de información verbal, la persona con agnosia no reconocerá el lenguaje como tal. También puede darse una incapacidad para percibir y apreciar la música, lo que se conoce como amusia. No pueden reconocer o reproducir tonos o ritmos musicales, ¿no? En algunos casos es posible que se dé un daño aún más específico, perdiendo únicamente la capacidad para localizar sonidos o para imitarlos. Además de estos trastornos, los que se da una pérdida en la función, también puede haber trastornos en los que las personas escuchan sonidos que no existen. El más conocido de estos sería los acúfenos o tinnitus, que consiste en la percepción de un, de un pitido constante, ¿no? En otros casos, el problema implica una activación errónea de la actividad cerebral en las cortezas auditivas. Esta producen alucinaciones. Esto se puede dar en trastornos como la esquizofrenia, donde las alucinaciones pues, pueden ser de carácter mucho más amenazante, ¿no? Pero felizmente también existe una recomendación, una vía de esperanza. En este caso, pues proponemos algunos ejercicios para trabajar este tipo de memoria relacionada con el lenguaje, ¿no? Lo ideal sería realizar sesiones cortas, entre 20 a 30 minutos como mínimo, 3 veces a la semana. La clave para mejorar la memoria auditiva consiste en mejorar la capacidad de retención y almacenaje, pudiendo de esta manera pues hacerla más eficaz. Pero cuando más usamos un circuito neuronal, más fuerte se hace, y esto es aplicable también a la memoria secuencial auditiva. Tenemos también ejercicios para poder estimular, ¿no? Como por ejemplo la repetición secuencial de palabras. En este caso, el profesional presenta un determinado número de palabras y el niño o adulto debe repetirlas siguiendo el mismo orden cada vez
la complejidad es mayor en función a la evolución del paciente. También podríamos usar el repetir sonidos aislados de forma secuenciada. Jugar al Simón, dice, ¿no? Este es un juego de luces y sonidos. Simón propone una secuencia de estímulos sonoros que deben ser repetidos en el orden adecuado para poder pasar al siguiente nivel. También recomendamos realizar secuencias de frases. En este ejercicio se pueden dar una serie de órdenes al paciente para que las realice de manera ordenada, tal y como se le ha dicho. También sonidos encadenados. Aquí el paciente debe producir los sonidos correspondientes a la imagen que ve en la lámina, ¿no? En la figura. Para aumentar la dificultad, podemos tapar la imagen e intentar que recuerde la secuencia. También el trabajo con música y ritmos. El repetir un ritmo o una melodía puede estimular este tipo de memoria. Y también por último podría utilizar el memorizar poemas cortos, rimas o también trabalenguas, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos hablado también de todo lo que podría ayudar en este caso. Aquí dejamos las redes sociales para que puedan seguirnos. Gracias por estar hasta aquí. Vamos a seguir continuando con los tipos de problemas de aprendizaje también en el siguiente video y gracias.